más bien a contarlas. Las empezaron a contar y eso empezó a cambiar. Eso empezó a cambiar la, la, esa, pues esa, ¿cómo se dice? Esa tradición tan desastrosa pues que se estaba desarrollando hasta ese momento. Entonces allí empezaron los censos navideños. Entonces los conteos, los censos navideños consisten en detectar todas las especies de aves dentro de un círculo de 24.1 kilómetros. Básicamente se... Espérame, yo hago una cosa aquí. Entonces, la idea es que se selecciona un círculo de 24,1 kilómetros. Ese círculo va a contener varios sitios que se deseen contar en un mismo día. La idea es que eh, si dentro de un círculo usted escoge unos ciertos ecosistemas, porque son los que se pueden censar con la gente que hay en ese momento, y si usted ya lleva varios años con esos mismos ecosistemas, si usted encuentra dentro del mismo círculo un ecosistema diferente que tenga unas aves diferentes, lo mejor es no adherirlo a ese círculo. O sea, como ya la idea pues es que no se adhiera porque va a cambiar los datos drásticamente. Si usted en un momento, durante varios años, está registrando solamente aves acuáticas, por ejemplo, por decir algo, y de repente usted encuentra un punto dentro de ese círculo de 24 kilómetros que presenta unas aves muy diferentes, eso va a cambiar los datos drásticamente y eso va a interferir de forma negativa en el estudio, pues en la seriedad de los datos, en la secuencia de los datos, en la homogeneidad que llevaba en un tiempo. O sea, va a haber un cambio muy abrupto de datos y eso no es, por lo menos al principio, eso no es lo mejor, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Caldas, nosotros tenemos un círculo que se llama Plan Alto. El círculo Plan Alto, entonces tiene varias localidades, pero todas son localidades, digamos que se puede decir que de tierras bajas, de 2000 hacia abajo. Y tiene unas localidades que son de aves acuáticas, tiene unas localidades que son de bosque montano, pero recientemente pues la Sociedad Local de Ornitología decidió que iba a unir otra localidad porque estaba en Villa María, porque en Villa María empezó el auge del pajareo. Pero allí, además de una localidad de tierras bajas, adhirieron otras, y resulta que allí hay unas especies muy diferentes a las que se encontraban antes. Entonces, bueno, digamos, empezó a estar el pato de Torrentes, cosa que nunca se había visto en este círculo. Y empezó a ver el gallito de roca, y empezó a ver clorocrisia nitidísima, y empezaron a ver diferentes aves. Eso nos ven, ¿cierto? Digamos, científicamente. Obviamente, con un fin turístico es algo bueno. Pero estos conteos no son algo turístico, estos conteos son algo de ciencia ciudadana que termina siendo datos para que se puedan estudiar en las diferentes universidades o en los diferentes proyectos que puedan haber. Entonces, bueno, nosotros estuvimos en contra, pero bueno, ya lo adhirieron, ya no hay nada que hacer, ya seguimos con este conteo. En este momento los censos navideños están siendo, eh, bueno, como siempre, coordinados aquí en Caldas por la Sociedad Caldense de Ornitología. A nivel nacional está la Red Nacional de Observadores de Aves junto con la AU, o era la Asociación Colombiana de Ornitología. Era la Asociación Colombiana de Ornitología y la Asociación Bogotana de Ornitología están unidas y son los que a nivel nacional están, digamos que, coordinando los censos navideños. Y después esos censos navideños
los datos finales los administra Audubon, que fueron los que empezaron con los censos navideños. Esos datos son públicos para el que los necesite, pero igual, si usted los necesita, ojalá sea para un proyecto. Entonces, cuando usted hay unos datos que son no muy sensibles, entonces ellos los tienen publicados en la página de Audubon, pero hay otros que son un poquito de pronto más sensibles. ¿Sensibles por qué? Porque hay aves a las que a la gente le encanta enjaular, porque le encanta muy bonito, o en fin, o diferentes situaciones de ese tipo que hacen que haya, que ellos guarden ciertos datos con recelo. Pero si hay algún proyecto que necesite esos datos, se pueden pedir y ya, ellos se los dan, dicen, no dice para qué proyecto, de qué se trata, y ellos se les facilitan los datos. Entonces, bueno, cada círculo está conformado por varias localidades con las cuales se logra capturar la mayor diversidad posible de hábitats presentes en cada círculo. Nosotros en Caldas tenemos varios círculos, como, como 4 o 5 círculos que tenemos en Caldas. Lo que se busca es que los círculos siempre, cada año, sean censados, sin excepción. Si usted sabe que no va a haber una continuidad, mejor no habrá un nuevo círculo, mejor no habrá una nueva localidad, porque se trata de que haya una continuidad para que los datos sean valiosos realmente. Con los censos navideños han sido escritos más de 300 artículos, pero sobre todo en Estados Unidos, como resultado del análisis hecho con los datos de estos censos navideños. Aquí en Colombia muy poquitos análisis se han hecho con estos datos, a pesar de que, digamos que, a pesar no, hoy en día se está empezando a aprovechar un poquito más toda esta información y hay muchas personas que han empezado a querer hacer algo con los datos de los censos navideños, pero eso apenas está empezando, digamos que aquí en Colombia y América Latina. Obviamente en Norteamérica pues no tienen muchos años de ventaja con esto y allá tienen millones de observadores de aves, ¿cierto? Nosotros aquí todavía no tenemos millones, pero ya cada vez vamos siendo más. Bueno, aquí tengo un mapita que saqué de la página de la Sociedad Caldense de Ornitología, en donde se muestran los diferentes círculos que hay en el país. Eso va aumentando. Esto yo creo que no está del todo actualizado, pero es más o menos. De todas formas, todavía ahí se ve, pues hay una muy buena idea de lo que son los censos navideños en Colombia. Todavía vemos que falta un poquito más de mano de obra, digamos así, en la parte de la Orinoquía y la Amazonía, pero ellos también cada vez van aumentando sus observadores de aves y hay más gente que está más comprometida pues con todo esto de la conservación de nuestra biodiversidad y bueno, eso va a ir mejorando cada vez más, seguramente. Sobre todo pues por la parte turística, que es lo que más fuerza le ha dado también a lo de que es investigación de aves. Entonces la parte turística es algo muy importante si va bien de la mano con la conservación. Aquí están los círculos que tenemos en Caldas. Entonces vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 círculos. En este momento actualmente tenemos 7 círculos en Caldas. Y hay varios círculos que tienen varias localidades. Por ejemplo, entonces está el Círculo de los Nevados. Tenemos que está dividido en dos. Estas dos localidades se tienen que censar el mismo día. Todas las localidades de un mismo círculo se tienen que censar el mismo día. Entonces está el círculo del Parque Nacional Natural Los Nevados y se censa desde una parte es desde el 8 hasta el sector de Brisas y la otra parte es el sector, empezamos desde Termales del Ruiz, bajamos la gruta y llegamos hasta Casateja. Pues este censo del sector La Gruta es uno de los más largos y además que la metodología siempre ha sido a pie, entonces siempre se demora uno de 8 a 11 horas haciendo ese censo. El círculo de Plan Alto, que es el que más localidades tiene, entonces tenemos el embalse Cameguada, el bosque de Plan Alto de ahí en la reserva de Sanicapé, Ecoparque Alcázares, la reserva Tinamú,
Y las nuevas localidades, las más nuevas, ya llevan pues un par de años, son el Sendero Corozal y La Soledad y en Villa María. Entonces, bueno, tenemos también el Círculo de Río Blanco, que a pesar de que es viejito, ha sido uno de los menos, pues, de los menos constantes, pero ya se volvió, ya se retomó hace un par de años, digamos que con fuerza, y ya cada año se realiza el censo. Tenemos el Círculo de Planes de Neira, es una sola localidad, es un sector que llama Planes de Neira, que está entre Manizales y Neira, por allá por el kilómetro 41. Ese también es un censo de todo el día, a pesar de que se hace en carro. El Círculo del Embalse de la Esmeralda también es solo el Embalse de la Esmeralda y el Bosque de San Francisco, también, pero ese sí es un censo pues, de mediodía nomás, también se hace en carro. El Círculo del Oriente Caldense empezó como un círculo en Victoria Caldas y la Charca de Guaninocito, pero ellos lo han cambiado un poco y de todas formas no es muy viejo, entonces todavía está bien que haya cambios, pero la idea es que ya los cambios que se hicieron ya sean, digamos que permanentes, ya no se cambie más. Y allá pues todavía hay muchas personas y bueno, el Oriente Caldense está creciendo mucho en, digamos que mano de obra pajarera. Entonces, y esta gente está bastante comprometida y hacen muy bien el trabajo. También está el Círculo del Occidente Caldense, allí también hay un grupo de observadores de aves y se han, pues, han fortalecido allá en Río Sucio. Y pues también es otro sitio muy interesante donde se pajarea. Entonces, esas son las localidades que tenemos en Caldas para censos navideños. Estos censos navideños siempre se tienen que realizar en una fecha eh, que ya, pues que Audubon es el que la pone, ¿cierto? Entonces, en este caso es desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero se realizan los censos navideños. Ya, bueno, aquí ya tenemos la metodología, lo que ya teníamos, 24,1 kilómetros de diámetro tiene cada círculo, ninguno de los círculos se puede traslapar, o sea, este círculo está aquí, él está solo, no pueden haber, entonces tiene que haber una muy buena distribución y estar muy bien pensados cuando se diseñan los círculos. La idea pues es que los lugares que se van a censar sean de fácil acceso, para que nunca haya esa excusa de que no se puede llegar fácil. Siempre que los grupos no sean ojalá mayores de 5 personas, porque es que esto es una cosa más científica que turística o que recreativa, ¿cierto? Es una cosa seria, pero bueno, y además generalmente pues cuando hay grupos muy grandes, pues los que censan son 2 personas y ya, y el resto están por allá turisteando. Entonces eso no tiene ningún sentido. Si quieren ir allá, pues que no sea en ese momento de los censos. El conteo pues de un solo círculo, el tiempo de conteo debe ser menor a 24 horas seguidas. Y siempre tiene que ser la misma metodología, el mismo protocolo, el mismo recorrido de la misma forma, no se puede cambiar. Esa es la idea de este censo. Eh, Se registran las aves tanto escuchadas como vistas y se deben tener en cuenta los aspectos climáticos, de topografía, todo eso lo piden hay un formato que uno debe llenar y eso ahí están todos estos datos climáticos y topográficos ahí en el formato. Y pues la idea es que una, hay una recomendación pues que es muy nueva, sobre todo, y es que uno debería hacer, sobre todo para Iber, esto generalmente uno lo sube a Iber y es que uno debería hacer diferentes listas en el recorrido, sobre todo como por tipo de hábitat, o, por ejemplo, si hay un potrero, pues ahí en el potrero o en ese espacio donde hay potreros se realiza el censo, se haga un listado más bien, y si empieza un bosque, pues se empieza a hacer otro listado, porque se supone que las aves van a ser, pueden ser diferentes, el ecosistema es diferente. Eh, y si no, y si todo es muy homogéneo, pues ojalá los listados sean de menos de una hora. También, obviamente, si ya es parte de la metodología, se pueden incluir observaciones nocturnas y comederos al final de la lista de especies. Entonces, listo, a ver.
Ya siguen entonces, esos eran los censos navideños que están, como les digo aquí en Caldas, coordinados por la Sociedad Caldense de Ornitología. Ahora tenemos los censos neotropicales de aves acuáticas. Estos son censos que se realizan 2 veces al año, uno en febrero y el otro en julio. ¿Esto por qué? Pues porque en febrero es muy diferente el conteo. Hay muchas más aves acuáticas porque hay aves migratorias. Esto se nota bastante. Y en cambio en julio no hay aves migratorias. Entonces es bastante diferente. Entonces por eso se realizan 2 veces al año. Esto también eran coordinados aquí en Caldas por la Sociedad Caldense, pero debido a que la Sociedad Caldense, pues yo ya no pertenezco a ella, y la Sociedad Caldense se olvidó de estos censos, entonces un grupo de amigos que yo tengo, los hacemos, los seguimos haciendo. Tiene la misma metodología, solo que esta vez la organización que los coordina a nivel mundial es diferente. En este caso es Wetlands International. Eh, pues empezó con otra organización que era el Bureau Internacional para el Estudio de las Aves Acuáticas y los Humedales. Pero entonces pues esta ya no existía así, sino que se llama Wetlands International, que es la única organización a nivel mundial que se encarga sobre todo de la protección de un hábitat específico, que son los humedales. Entonces, pues ellos generalmente los censos de aves acuáticas muchas veces uno busca que sean territorios donde hay humedales, agüeyes, ese tipo de cosas, embalses. Allí es donde generalmente se hacen. En los ríos casi nunca hacemos esos censos allí, porque las aves acuáticas se, se, se encuentran sobre todo en, en, ¿qué? En humedales y ese tipo y embalses. Entonces, bueno, obviamente también fueron diseñados estos para contar pues los números de distribución de aves acuáticas de la región neotropical, o sea, no es a nivel mundial, sino en el neotrópico nomás. Aquí en Colombia lo coordina Calidris, que es la organización que se encarga de estudiar pues sobre todo las aves acuáticas y de su conservación y preservación y de hacer proyectos de conservación y todo ese tipo de cosas. Se iniciaron aquí en Sudamérica, en Argentina, Chile y Uruguay. Después en 1991 se expandió a Brasil y Paraguay. Después Colombia y Perú se unieron en 1992 y por allá después Bolivia y Ecuador en 1995. Y después 2006 Venezuela. Y eso que Venezuela empezó el auge de los aves mucho antes que en Colombia, pero bueno. Y ya apenas en 2008 se sumaron otros lugares en donde el pajareo pues empezó apenas también, ¿cierto? Surinam, Guyana Francesa, Trinidad y Tobago. Estos censos tropicales de aves acuáticas, entonces nosotros tenemos aquí eh, 3 localidades. Este sí es solo por localidades, este no es por círculos. Entonces nosotros tenemos 3 localidades que es Planes de Neira, porque es un lugar en donde hay jagüeyes y humedales. El embalse Cameguá y el embalse La Esmeralda, pues son los cuerpos de agua más importantes que tenemos nosotros, por lo menos en esta parte centro-sur de Caldas, porque pues podríamos tener también localidades en el oriente caldense, por ejemplo la charca de Guarinacito, pero entonces digamos que nosotros no se puede forzar eso porque si no hay quienes lo hagan, pues es mejor no hacerlo. Pero lo único que cambia sería lo del círculo, del resto la metodología es lo mismo. Eh, También pues tiene las 24 horas máximo, pero pues como sobre todo buscar aguas acuáticas, uno siempre hace esto de día. Generalmente estos censos no duran más de, digamos que 7 horas, 7, 8 horas, no demoran más porque es cuando las aves están más activas, porque hay muchas aves acuáticas que después de cierta hora, como después de las 5, empiezan a migrar de un lado a otro donde duermen.
Generalmente, por ejemplo, los famosos infuscatus, ustedes siempre los que llamamos coquitos, siempre se ven volando de la parte oriental a la parte occidental y por la tarde ya se vuelven a dormir en donde duerman a la parte oriental. Eso siempre lo ve uno. Entonces eso hace muchas aves acuáticas, por eso se cuentan es de día, ¿no? Pues por la tarde ya ellas han cambiado. Y entonces, y bueno, los datos que se recolectan en ese día también se llenan un formato y se envían a Calidris en este caso. Entonces también se busca que los grupos sean pequeños y que se registren también las aves, tanto las que se ven como las que se oyen, todo ese tipo de cosas. Bueno, el siguiente tema entonces es el de aves rapaces diurnas. ¿Por qué diurnas? Pues porque digamos que tienen ciertas consideraciones. Ha sido un grupo que a pesar de que es muy carismático, no está tan bien estudiado todavía, apenas están empezando a dar unos pasos importantes del estudio de estas aves y en la preservación de estas aves eh, que son en general pues grandes, más grandes que las otras aves. ¿Sí? Entonces las rapaces son aves depredadoras que cazan y se alimentan de insectos, animales muertos y vertebrados, tales como anfibios, reptiles, peces, mamíferos y otras aves. Generalmente las rapaces no todas cazan aves como palomas o, o digamos que cotingas, que son de las avecitas más grandes, o mirlas, ese tipo de cosas. Eso es muy raro. Eso es muy raro, eso solamente lo hacen, digamos que los halcones sí son de los que cazan otras aves, pero generalmente los gavilanes no son muy rápidos, ellos pues, sí son oportunistas obviamente, ¿cierto? Si encuentran pichones y ese tipo, o un ave por ahí que se vea como desprotegida, que le van a tirar, pero generalmente las otras aves son más rápidas que los gavilanes, águilas, y entonces ellos comen sobre todo otras cosas, como ya les decía, pues tenemos insectos grandes como los escarabajos o por ejemplo serpientes, ese tipo de cosas, ratones también, ¿cierto? Entonces las águilas, los gallinazos y los gavilanes y halcones son aves rapaces diurnas. Las aves rapaces nocturnas como los búhos, ellos pues son un grupo muy diferente y tienen unas consideraciones diferentes pues para su identificación. Generalmente las aves rapaces diurnas uno las identifica cuando están en vuelo. Eso quiere decir que uno debe tener pues la habilidad de verlas, de ver unas ciertas características cuando las vea volando y buscar en el libro. Uno va a ver que pues los libros de ellas aparecen en vuelo generalmente porque así es como uno las ve. Es difícil ver aves rapaces perchadas, no es imposible, se ven, claro que sí, pero generalmente pues también tienen colores que se camuflan, a pesar de que son un poquito más coloridas que los búhos, por ejemplo, también tienen colores que no son muy vivos y se pueden ocultar muy bien dentro del bosque y o los hábitats que ellos sobre todo, digamos que, bueno, habitan. Se oye muy redundante, pero bueno. Entonces, ellas están especializadas para la caza, la mayoría de ellas. Entonces, su visión es 9 veces más desarrollada que la visión que nosotros tenemos. Ellos tienen una visión telescópica y, y además, por ejemplo, tienen una membrana que es como una especie de párpado, pero transparente, que lo cierran a la hora de volar para que protegen los ojos, y tienen garras enormes y tienen picos muy fuertes y ganchudos. Con las garras generalmente es que ellos matan a la presa cuando la agarran y con el pico pues la desgarran para poder, y entonces tienen que tener un pico muy fuerte para poder desgarrar, porque por ejemplo hay rapaces que no tienen picos muy fuertes, como por ejemplo los gallinazos. Los gallinazos generalmente cuando van a un cadáver ellos solamente logran desgarrar las partes blandas, como los ojos o las partes de pronto de los genitales de los de lo que casen, el vientre, eso es lo más, pero ellos no alcanzan otras partes. Generalmente les toca esperar a que venga, por ejemplo, de pronto una guala o el rey de los gallinazos o el cóndor que tienen ya
picos mucho más fuertes y ellos son los que primero llegan, pues porque ellos tienen el pico más potente, digamos que para desgarrar cualquier carne, pero los gallinazos les toca esperar. Y si están solos, pues ellos van a acceder a las partes blandas nomás y lo que alcancen por allí. Entonces, bueno, pero la mayoría de las rapaces como los halcones y las águilas, aguilillas y todo ese tipo, ellos sí tienen garras muy fuertes. Por ejemplo, los catártides, esta familia, los gallinazos, cóndor, ellos no tienen garras. Chingas. Eh, ellos no tienen garras, ellos no pueden cazar. Ellos no las necesitan porque ellos no cazan. Entonces, para que no crean pues que son aves muy peligrosas, no, son más bien son tímidos, siempre huyen de uno. Los cazaron mucho en un tiempo cuando vinieron los colonizadores, porque como eran cuando era una ave muy grandota, ellos tenían muchos mitos y todo eso, pero es una ave para nada peligrosa, no tienen garras con las que herir a nadie. Entonces, bueno, eh, entonces las aves rapaces pueden ver objetos pequeños desde grandes distancias. Eh, ya les decía eso, está listo, bueno. Entonces aquí hay una foto de un dibujo, pues de una ave rapaz. En general todas tienen esta misma forma y tienen características muy similares. Entonces ya vemos las garras, se ven enormes, son patas muy fuertes, obviamente el pico también y todo este tipo. Por ejemplo, uno generalmente de las primeras cosas o de las cosas principales que debe mirar a la hora de distinguir, de identificar una ave rapaz, pues si está así perchada, uno le mira el pico, cuál es la forma que tiene, el color, qué tan largo es, la cara, generalmente, pues si tiene estrías, entonces va a tener de pronto, digamos que un tatuaje diferente al de otros. La cola, siempre hay que mirarla, la forma de la cola, la forma de las alas, de las primarias, cómo es, eso lo vamos a ver ahorita que tengo por aquí en esta presentación. La forma en que nosotros las vemos cuando vuelan. Entonces, ahí está pues esta grafiquita de lo que es una rapaza en general. Eh, entonces, Colombia es uno de los países con mayor diversidad de rapaces. Hace mucho tiempo, las aves rapaces han tenido muchos cambios en su taxonomía, muchos cambios, pero es por la dificultad que ha habido pues para estudiarlas. Entonces, en un principio se creía que todas las rapaces pertenecían al orden de los falconiformes. Eh, y que había 76 especies en ese orden falconiforme y que 8 de esos se encontraban en algún grado de amenaza, de acuerdo a ese autor Rengifo. Pero hoy en día las dividieron en catartiformes, que son los catartidaes, que tienen allí 6 especies, que son los gallinazos, cóndor, rey de los gallinazos, las gualas. Hay 52 especies en otra orden que son los accipitriformes, en donde están las águilas, los gavilanes y ese aguilillas, ese tipo de aves, en donde entonces ya tenemos 52 especies y 18 especies en el orden falconiforme, y donde están los falcónidos, que son los halcones, los que conocemos como halcones. La última rama de la evolución de los... Entonces, esa es la última división. Si lo cambian más o no, bueno, yo creería que no, pero uno nunca sabe, porque en la taxonomía de las aves, y bueno, y en general, en la taxonomía, todo cambia mucho. Las rapaces de Colombia entonces tienen una baja tasa de reproducción, 1 o 2 polluelos al año, eso pues con suerte. Requieren territorios muy grandes para sobrevivir, por eso estos son tomados como especies sombrilla, primero pues porque están en la parte alta de la cadena trófica, o sea que son los depredadores máximos entre las aves, y, y yo no sé, yo la otra vez no sé si les contaba que los depredadores son muy importantes en la cadena trófica. Si no hay depredadores, eso puede generar que muchas especies se extingan. Eso lo demostraron con diferentes estudios, sobre todo con peces. Ellos, sobre todo pues en las playas en donde hay risco
¿cierto? Y se forman a veces algunas pequeñas lagunitas. Ellos estudiaron, digamos que esas lagunitas en donde se formaba alguna vida, estudiaron compararon, quitaron de una de las lagunillas los depredadores y en otros los dejaron. Y en donde no había depredadores, entonces se empezaban a reproducir mucho más esas especies a los que los depredadores pues, depredaban, ¿cierto? Y esa reproducción masiva de esas especies hizo que otras especies empezaran a extinguir. Y entonces casi que en esa lagunita en donde no había depredadores, pues solamente había abundancia de una sola especie, ya sea de molusco, lo que sea, ¿cierto? En cambio en la otra, en donde había depredadores, todo mantenía un balance. Entonces, siempre nosotros tenemos que tratar de velar por el balance de la naturaleza. O sea, siempre tiene que, en un ecosistema, si es saludable, va a estar toda la cadena trófica presente, depredadores y depredados, todos van a estar allí. Entonces, por eso las rapaces son una ave sombrilla muy especiales, son las aves sombrillas más importantes, pues porque ellas generalmente, y sobre todo si son muy grandes, requieren de millones de hectáreas para que haya una población que uno diga que es fuerte. Entonces, pero eso hoy en día es muy difícil porque se han fragmentado, pues los hábitats se han fragmentado muchísimo por la deforestación y pues por nuestra forma de expandirnos. Pero pues bueno, cada vez salen más personas que están interesadas en conservar la naturaleza y tratan de adquirir esos precios que son importantes porque de pronto allí existe por lo menos alguna pareja de alguna especie. Eh, Entonces sí, claro, se han utilizado entonces las rapaces para evaluar y monitorear los esfuerzos de conservación en diferentes ambientes o ecosistemas, por lo que les digo que ellas sí están, si ellas se logran preservar en un ecosistema, en una zona de bosque, es porque digamos que el bosque ha mantenido por lo menos su tamaño, digamos que original. Bueno, entonces, de acuerdo con varios autores, el 90,8% de todas las especies de rapaces se encuentran total o parcialmente en los trópicos. Eso fue un estudio de 1986. Hoy en día no hay muchos escritos todavía sobre rapaces, de pronto sobre una que otra. Son pues muy particulares, sobre todo digamos que es Pisaetus isidori o la arpía, ese tipo de aves así que son muy grandes y que llaman tanto la atención son las que han intentado estudiar más últimamente. Entonces el 45% de todas ellas ocurren en los bosques lluviosos de los trópicos. Esto es 1994. La más grande especificidad regional de fauna ocurre en el neotrópico, donde 72 de 73 especies tienen distribución tropical restringida a esa región. La única excepción entre aves rapaces, la única que está, se puede decir que en todo el mundo, es la Pandionalea de Tuzla, el águila pescadora. Ya está por todas partes en el mundo. Casi todos los países tienen un águila pescadora. Y Colombia es uno de los 3 países megadiversos en el neotrópico, junto con Ecuador y Venezuela, que contienen 70 o más especies de aves rapaces. Allí uniendo, pues ya como les había dicho, los catartiformes, los accipitriformes y los falconiformes. Hasta 1986 había una ave rapaz en peligro de extinción, que era el Micrastur plumbeus, que es un halcón. Hoy en día hay 4 especies de rapaces aquí en Colombia que están en peligro de extinción. En alguno de esos niveles está todavía el Micrastur plumbeus, todavía el Circus cinereus, eso ya es de un accipitri, el Buteogallos solitarios, el Pseudastur occidentalis y la Spicaetus isidori. Bueno, 5, no 4, sino 5. Ahí conté mal. Entonces, bueno, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de buteogallos solitarios, cuando hablamos de Spicaetus isidori, son aves enormes, que requieren obviamente millones de hectáreas
por lo menos una sola pareja requiere miles de hectáreas para poder sobrevivir, y esas sí necesitan especies eh, grandes para comer, micos o pavas, ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando nosotros les quitamos hábitat, cuando nosotros deforestamos, les quitamos territorio, pues montamos nuestra finca allí con gallinas, pues ellos qué hacen, les toca cambiar la dieta porque no hay más que comer, y comen gallinas, y allí es donde los matan los campesinos. Bueno, allí lo que les decía, el estado de conocimiento sobre la biología básica, hábitos alimenticios, número de veces que anidan y las tasas de éxito en la reproducción, y la ecología, que ya es la distribución, densidad, estructura de poblaciones, relaciones interespecíficas, o sea, entre especies de rapaces. Eh, Al igual que de otros organismos en los trópicos, es deficiente, todavía es deficiente. Aquí hay mucho por estudiar. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que todavía no hay tanto soporte para ese tipo de investigaciones, pero bueno, cada vez es más, cada vez es más. Eso hay que verle también el lado positivo. Entonces se dificulta hacer planes de manejo de los hábitats y de las especies. Se hace, pues hoy en día, pues hay muchas, obviamente no, hay muchas reservas y áreas protegidas, y allí se trata de hacer planes de manejo y planes de acción para poder conservar las diferentes especies que hay allí, pero todavía falta. O sea, a nosotros todavía nos falta territorio que proteger. Nos hace falta es converger de la mejor manera posible nuestra existencia con la conservación de la naturaleza. Eso se puede hacer, y cada vez hay más personas que tienen buenas ideas, ya sea construyendo o, o, o en su proyecto económico. Todavía se puede hacer mucho, pero cada vez hay más personas que tienen buenas ideas y buenas intenciones. Entonces, por ejemplo, el águila arpía, con un ámbito de hogar de 100 kilómetros cuadrados, puede llegar a requerir desde 1 millón hasta 10 millones de hectáreas para la supervivencia de poblaciones viables. Eso usted no encuentra águilas arpías, varias águilas arpías, más de una pareja en un bosque. Eso es muy raro aquí. Aquí encuentran una, y hoy en día intentan por todos los medios tratar de conservar, pues, a las personas que les interesa, tratar de conservar esos relictos de bosque en donde vive una pareja. Eso es, pero digamos que el águila arpía es de las aves rapaces más estudiadas, además de vulnerables, sí. Sin embargo, no está en peligro de extinción, porque está pues en otras partes del continente, pero, pero igual en Colombia puede que sí esté en peligro de extinción, uno no, pero no está en el libro rojo, pero bueno, ahí vamos bien. Aquí entonces tengo una figura que sacó ayer cuando empezó a publicitar su libro de aves de Colombia, y allí muestra más la forma de todos los géneros de rapaces, que bueno, aquí es de Accipitrides. Aquí no hay ni catártides ni falconides, ¿cierto? Aquí solo están las formas. Entonces, eso es una cosa importante que uno debe aprender a mirar. Uno lo va aprendiendo con el tiempo, es mirar la forma de las alas, cómo terminan, el grosor, hasta dónde, qué tan larga es la cola, ese tipo de cosas uno las mira para ver por lo menos qué género puede ser. Ya después, para saber cuál es la especie, pues uno tiene que mirar las franjas de la cola, el color de la garganta, del pecho, el color de las patas, si se ve. Eso es muy difícil, pero bueno, más o menos cuál es la distribución de colores en las alas, cómo terminan, todo eso. Ya si uno las ve perchadas, pues les ve el color de las patas, ahí sí, o de pronto qué colores tienen el lomo, la cabeza cómo es, la cara, el pico, todo ese tipo de cosas. Pero en vuelo, ahí ven, por eso en todos los libros de aves, donde hay rapaces, las muestran en vuelo, ya les decía, porque uno generalmente las ve en vuelo. Sobre todo estas aves grandes como los buteogallos, o como, sí, sobre todo los buteogallos. Bueno, y también muchas veces los pisaetus, las ve uno en vuelo nomás. Es muy difícil ver las perchas, porque además perchan generalmente muy escondidas en el bosque. También hay otros halcones que son casi que plenamente del bosque,
y son difíciles de ver por fuera volando. Entonces si uno los logra ver, si uno los logra ver, pues muy chévere, ¿cierto? Y eso no son tan difíciles de reconocer. Pero, pero generalmente las aves rapaces se ven es en vuelo. Entonces uno de los más reconocibles para nosotros es el Rupornis magnigrostis, pues porque lo vemos a cada rato. La Pandion también es muy reconocible también porque tiene una forma de vuelo muy particular, ustedes tienen que verla y es bien larga. Y además, bueno, pero uno también la puede ver volando en diferentes partes, obviamente cuando se traslada de un lago al lago, ese tipo de cosas. Pero también, por ejemplo, uno que es chévere, es muy bonito, y el Chondroiera suncinatus, ese no se ve mucho, pero cuando uno lo ve muchas veces lo confunde con un Rupornis magnigrostis, la primera vez, porque es un ave gris también, con una cola rayada. Después uno lo mira bien y el ala tiene una forma parecida, pero uno lo mira bien y pues no es, obviamente no tiene el mismo rufo del Rupornis magnigrostis aquí en las primarias, ¿cierto? Entonces ahí la empieza a diferenciar, pero eso solamente quiere decir que hay que mirar muy bien lo que uno está viendo, hay que observar muy bien lo que uno está viendo, ¿cierto? Hay aves que son muy difíciles porque, por ejemplo, el Gamsonix swansoni es el ave rapaz más pequeña que nosotros tenemos. Es como la segunda ave rapaz más pequeña del mundo. Es un poquito más grande que un azulejo. Eso es dificilísimo de reconocer. A veces uno, pues hay gente que tiene la suerte de verla en perchadita por ahí, pero es difícil de ver en la Gamsonix por lo pequeñito que es. Entonces ahí está, para que vayan mirando, para que tengan en cuenta. Siempre, sí, para reconocer una rapaz siempre hay que tener una guía de campo a la mano, o IBER por lo menos. Pero es mejor la guía de campo porque usted tiene las figuras ahí todas y puede empezar a comparar cómo era la ala antes, mira, la cola no era tan larga, todo ese tipo de cosas. Volaba con la cola abierta, volaba con la cola cerrada, esos son características que hay que mirar aquí. Entonces tengo unas siluetas un poquito ya más generales y nos muestran entonces, por ejemplo, los buitres, como se ven en vuelo en general. Aquí no tenemos buitres, pero los, eso es un orden diferente. Los buitres son un orden diferente, pero aquí tenemos catartiformes, que son nuestras, digamos que nuestros buitres, son nuestros rapaces carroñeras. Las águilas, más o menos como se ven en vuelo, pero esta está un poquito delgada. Los milanos, aguiluchos, bueno, ahí más o menos uno ve, pero la más importante aquí yo diría que es la de los halcones. Así se ven casi todos los halcones en vuelo, por lo menos los que se llaman falco esparverius, falco femoralis, rufigularis, falco columbarius, todos se ven así en vuelo. Y cuando uno los ve en vuelo muy cerca del suelo, porque generalmente están cazando. Cuando uno ya los ve, porque ya llegaron a cazar algo. Yo los he visto pues persiguiendo palomas y ese tipo de cosas. Y si no se ven así en vuelo cerquita, pues ya se ven perchados y parecen una golondrina a lo lejos. Cuando están perchados, se parecen a una Stachyopteris ruficolis como en la forma, ahí van perchados, pero se perchan generalmente en el copo de un árbol. Lo que sería el bat falcon, que es el falco ruficular, se ve realmente perchado en el copo de un árbol. Entonces, uno tiene que ir mirando todo eso, los comportamientos de las aves. Por ejemplo, el falco peregrino, generalmente usted lo ve en la ciudad. Le encantan las palomas, entonces uno lo ve en la ciudad, en alguna construcción. El falco columbario se ve mucho en la periferia de las ciudades, porque también les gustan también les gustan las palomas, pero caza otras cosas. Y así. El falco esparverio se encuentra en todas partes, sí, pero sí mucho donde hay personas, alrededor de donde hay personas, eso sí. Porque aquí el falco esparverio usted lo encuentra en muchas partes de Manizales. Lo mismo que también el Elanus leucurus, que es el halcón maromero. También se encuentra donde hay personas mucho. En realidad los halcones casi todos se encuentran donde hay personas, pero algunos no tanto, no son tan citadinos como por ejemplo el falco esparverius. Ese es ese es el más citadino, yo creo. Ah, bueno, con el falco peregrino son los más citadinos. Eh, me pasa la página. Allá. Aquí tenemos las siluetas de los catártides. Esos
es importante que los miren porque ellos sí son muy reconocibles cuando están en vuelo, la forma de vuelo, que tanto alzan las plumitas, que tanto curvan las plumitas del final, las primarias al final, como la manito pues que uno diría que le ve, pero también los colorcitos como, ¿cómo sería? Como el sombreado de los colores cuando están en vuelo, porque se ven todos muy oscuros, negros. Las gualas si uno las logra ver por encima son cafés, en cambio el gallinazo es negro. Pues ver un rey de los gallinazos, sí, ese sí es muy diciente, porque hasta los colores de la cara se le ven desde lejos. Y bueno, el gallinazo, el cóndor, ese pues también es sobre todo esas secundarias blancas son muy visibles cuando está en vuelo. Aquí tenemos entonces la Panthionidae, pues esa forma, como yo les digo, muy reconocible, sobre todo es por la forma de volar. Uno obviamente si la mira bien, pues la reconoce por como digamos que los, los dibujos que tienen las alas y las rayas de la cola y lo grande es que es larguísima, es muy reconocible. Aquí tengo otras, por ejemplo, miren el Chondrovierax uncinatus que yo les decía, aquí tenemos el morfo gris, o aquí el que dice plumaje adulto, no es tan oscuro el de nosotros, pero mire todos los morfos que tiene 4 morfos de adulto, y bueno, y juveniles tiene 2. Entonces, pero por aquí yo solamente conozco el plumaje de adulto, no, sería más bien el gris, el de acá, el plumaje de adulto todo gris. Ese sería el que yo conozco, pero sobre todo pues cuando uno le ve la cara, tienen que la cara que tiene colores verdes y amarillos y azules, es muy chévere. Y además el pico ganchudo, eso sí es importantísimo en esa ave, el pico ganchudo, por eso se llama hook-bill kite, como pues digamos que gavilán de pico curvo, como si fuera un garfio, eso. El Anoides porficatus es obviamente una ave muy reconocible por la cola en forma de tijera. El Elanus leucus, sobre todo por la forma de moverse y bueno, y porque tiene como, bueno, lo que nosotros diríamos los codos, aunque es la muñeca, tiene una manchita negra que lo hace ver como si fueran esos blazer que tienen en los codos, una codera, pues, una codera tiene. El Gamsonic swansoni, pues es una ave muy pequeña, pero mire que tiene la forma como de un halcón y se ve muy blanquito. La Ictinia mississippensis es una de las aves migratorias y, y también vuelan muchísimas por acá. Esa pues uno lo tiene que mirar cuando está volando, sobre todo pues sí le tiene que mirar la distribución de los colores pues que se le ven muy negros, grises, pero eso se alcanza a diferenciar. Aquí tenemos más siluetas, la Ictinia plumbea la otra, miren que son muy diferentes las dos ictinias, pero no, las son muy diferentes. Sobre todo uno las reconoce por la cola. Cuando uno ve la cola y la forma en general, porque miren que tiene forma casi como de un halcón, pero las alas son un poco más gruesas, se reconoce si es una ictinia. Y ya después uno entra a mirar a ver cuál ictinia es. Pero por aquí suele volar sobre todo la Ictinia mississippensis. Uno ya, por ejemplo, yo he visto Ictinia plumbea ya pues muy para el sur o muy al norte de Colombia, pero pues por aquí casi nunca he visto una Ictinia plumbea. No, no la he visto. He visto por aquí Ictinia mississippensis. Tenemos Geranoletus melanoleucus, que es nuestra águila paramuna. Esa sí la reconoce mucha gente cuando está en vuelo. Tenemos la albicaudatus, que esa es un poquito más difícil de reconocer porque no la vemos tanto como la melanoleucus. Es de tierras más bajas, solamente sube hasta los 2500, pero son... Y al Boteogallus solitarius, que es pues una de las aves más grandes que hay en Colombia, ¿sí? Pues una rapaz bien grande. Por aquí es muy rara, pero se ha visto volar. Antes se creía que por aquí no estaba, pero un ave tan grande debe tener un vuelo muy potente y debe poder volar muchos kilómetros. Esa es pues una de las aves una de las rapaces que uno más se emociona cuando ve, porque es muy rara. Tenemos Buteo brachiurus, ese es muy de tierras bajas, pero tierras bajas es como de 1500 hacia abajo, o de 2000 hacia abajo, como
y, y uno la puede llegar a confundir a veces con el Geranotus albicaudatus, pero si uno se fija bien son diferentes y tiene diferentes fases. El Rupone magnirostri, que es el que no reconocemos, sobre todo pues sí canta, pero si lo vemos pues el rufo de las alas es muy diciente. El buteo platípterus, otra ave migratoria, una de las aves cuaresmeras. Esos pues hay que aprender pero sobre todo pues por el grosor de las alas y la forma de la cola. De pronto las rayitas cuando está en el plumaje juvenil, porque generalmente aquí vienen muchos juveniles. El color, cuando está más adulto es más gris y cuando está más juvenil es más café. El Parabuteus leucorros, pues que es básicamente una rapaz negra, pero la rabadilla blanca es, es una característica que se busca mucho cuando se ve pero es de tierras altas sobre todo, de 2000 hacia arriba. Buteo Sansoni, que es la otra águila cuaresmera, es un poco más grande que el buteo platípterus, es un poco más larga, sí, y pues la distribución de los colores es diferente también. El buteo albígula, ahí está ese yo personalmente no lo conozco, o sí, no, sí lo conozco, es muy raro, es una águila muy raro, yo lo he visto en Río Blanco, y se reconocen sobre todo por la garganta blanca. O sea, tiene garganta blanca y cuando se termina la garganta es de otro color, casi que es él. Eso es una característica, esa es la característica más diciente de que es el buteo albícula, pero es una rapaz bien dura de ver. Spizaetus isidori, que es otra de las grandotas que tenemos. Por acá tenemos la Spizaetus tyrannus, que es una cosa enorme negra con rayas blancas en la cola. Así se ve cuando está volando. Pero cuando uno ya la ve, tiene pues café también en el pecho y así. Es bien grandotota. Lo que pasa es que uno no cree. Y esos bichos se mueven muy bien dentro del bosque. Y se mueven sobre todo pues para percharse o cuando salen a volar, pero se mueven muy bien. Y eso uno no sabe cómo caen por ahí, pero por ahí caen. Bueno, ya aquí ya tenemos unas siluetas de la familia Falconidae, el Caracara plancus, que era lo que llamábamos antes Caracara cherry, pero ya le volvieron a cambiar el nombre a plancus, pero ya, ¿cómo se llamaba antes? Ya me olvidó, bueno, tenía otro género también, pero ya volvió a cambiar el epíteto específico a plancus. Ese es muy reconocido, ese es... ¿Mm? Eh, tenemos el Bilbago chimachima, obviamente, lo que nosotros le decimos pigua, o algunas personas le dicen garrapatero, depende de la región, está por todo Colombia y se lo encuentra uno mucho en las carreteras, por ahí comiendo animalitos ya muertos, porque lo que es el caracara plancus y el bilbago son halcones que también, que son toderos, les gusta la carroña o cualquier cosa que esté de papaya. Pero mi vago chimachima es uno de los mejores cazadores que yo conozco, y caza lo que sea, lo que se le atraviese. El Balcoaenus carunculatus es difícil de ver, es sobre todo un halcón de páramo. Y yo he visto registros pues en Santa Rosa, por aquí en Caldas, pues está obviamente si está allá en Santa Rosa, en Cortagarales, porque también pasa por Villa María, pero registros que se vean. Ah, bien pues Adrián, ¿qué quiere decir? Profe, buenas noches a todos. Pues ya que usted estaba nombrando del milvago chimachima, pues que dice que es uno de los cazadores como más activos, pero yo siempre he visto al chimachima más que todo como en carroña y beneficiándose del ganado, pero Sí, pero nunca la verdad lo he visto cazando, sería yo lo chévere. he visto cazando incluso atrapamoscas. Es que cuando usted menos piensa, el hombre se atrapó una y usted ni siquiera se dio cuenta. Es impresionante, pues, y uno lo ve lentico y todo, Sí, pero sí. sí, incluso alguna vez yo vi un cara a cara con un milvago persiguiendo una garcita de huellera, incluso.
Pero pues, Interesante. quién sabe qué, pero sí prefiere la carroña y las garrapatas, porque él come garrapatas, por algo le dicen garrapatero. Sí, pero yo incluso llegué a pensar que era más no mentiras, pues, no sé si llamarlo como parasitario, o sea, que se Pues beneficia a sí, otras especies, pero sí, no es que hiere. el milvago sí es muy oportunista. O sea, digamos que él analiza la situación y entonces ve Mm, que tan posible es cazar, como todas las... Es que en general pues, las rapaces, pues, los halcones son los únicos que son rápidos y cazan casi que lo que se proponen. Pero el resto de los halcones que tienen ese género falco, el resto son mm. muy oportunistas y lo que les dé papaya se lo comen. Pero Ah, sí, bueno, pero gracias. sobre todo pues, estos tres que tengo ahí son muy carroñeros, pero en realidad comen lo que sea. Chévere. Gracias, profe. Listo. Aquí tenemos otro de los halcones grandes que es el Herpetoteres cachinans. Yo no sé si es muy especialista, pero pues el nombre dice que le gustan son los herpetos, ¿cierto? Le gustan los herpetos, lagartijas y serpientes. Él en general es muy famoso, sobre todo por por las serpientes. Incluso él fue una de las primeras aves al que le colocaron guaco. Hoy en día hay otras aves a las que les dicen guaco, pero él le dicen guaco porque pues canta así, guaco, guaco. A lo lejos, le gusta cantar mucho al amanecer y al atardecer. Y por ese canto le colocaron guaco. Hay otras aves que les dicen guaco también que tienen un canto parecido. Pero además le dio el nombre a un árbol también. En el Valle del Magdalena hay un árbol que le dicen guaco, que dicen que tiene propiedades, ¿cómo que llama? Antiofídicas. Entonces, como a él le gusta cazar serpientes, las serpientes del Valle de Magdalena, pues hay muchas que son venenosas, y se supone que él come de las hojas de ese árbol guaco para, para pues, contrarrestar el veneno de las serpientes. Eso fue de las primeras cosas que vio este man Álvaro Mutis cuando llegó aquí a Colombia y le preguntó a los campesinos y los campesinos le dijeron que sí, que efectivamente él comía de eso y que le decían guaco y que al árbol también le decían guaco. Es una historia interesante. El otro halcón grande, más bien es un grupo de halcones grandes porque hay varios en Micrastur, pero en este caso es el Micrastur semitorquatus, que es el que tenemos por acá. Pero es un halcón que siempre está dentro del bosque. Es muy raro verlo volando por fuera del bosque. Son halcones bien difíciles de ver por eso, porque pues primero tienen colores que se camuflan muy bien en el bosque y, y en general son muy calladitos. Ellos también cantan, sobre todo al amanecer y al atardecer, y canta muy parecido al Herpetoteres cachinans, pero es mucho más común ver al Herpetoteres cachinans cantar. Pero siempre ver estos halcones es fascinante para cualquiera, porque tampoco es que sea lo más fácil, a pesar de que uno sí los puede llegar a escuchar mucho. O verlos cerquita es muy difícil, son muy esquivos. O sea, bueno, aquí ya llegamos a lo que son los falcos. Falcos, miren las formas de las alas, es una forma triangular al final, en punta, y así vuelan, así planean, más bien. Ellos casi no aletean cuando se tiran contra la presa, se tiran en picada y al final abren pues las alitas, pero cuando uno los ve planeando por ahí, por la ciudad o algo así, se ven así con esas alas en punta. Vemos que el falco peregrino él es el halcón más grande de ese género. El falco columbarius, pues, es muy reconocible porque es café. Se parece mucho a lo que es el buteo platípedos a veces, pero pues si uno los mira bien, uno ya sabe que es un halcón, es más pequeño y todo. Y aquí están estos otros halcones. Miren que todos tienen la misma forma. Ya les toca a uno mirar pues, las otras características que tienen de cuerpo, como por ejemplo el falco femoralis que tiene los muslitos cafés, el rufigularis también. Esos tres, Falcus rufigularis, femoralis y de Hieroleucus son parecidos, pero sí tienen sus características diferentes. Ahí se ve la garganta, el pecho,
cuando le ven la cara, la cabeza, son diferentes, tienen diferentes, ¿cómo se dice? Digamos que los colores tienen diferentes formas. Y de Facus parverius, pues que es el más común, es muy reconocible por los colores, porque muchas veces se ven en parejas. Eso casi no pasa en nosotros, yo casi no he visto de los otros halcones en pareja, pero el Facus parverius sí está mucho en pareja y tienen esos colores muy llamativos. Además que les decía que es el halcón más citadino que tenemos. Y bueno, hasta ahí llegó la presentación de hoy. Al principio les decía que yo les voy a dejar hoy una actividad. Ya solamente nos quedan pues 2 sesiones más, la próxima semana y la siguiente. Y les voy a mandar otra presentación que yo tengo, pero para que ustedes saquen como un cuadro sinóptico con las características que ustedes creen, o no que creen, sino que les parezca de lo que hay en la presentación que les voy a pasar, que les parezca que son las más importantes para un guía de turismo de naturaleza en general y de aviturismo. Esa va a ser la actividad para dentro de 8 días. Ya esa va a ser también la última actividad, solamente les puse 2. Entonces, bueno, ahorita les estaré mandando esta presentación. La otra que va a decir Aviturismo 9, ahí es donde esa es la que tienen que sacarle el cuadro sinóptico. Igual yo les escribo en el WhatsApp cuál es la actividad. Entonces, si tienen algo para decir, bien pueda. Primero yo, préstame mi celular, ¿dónde está este? Primero yo le voy a tomar foto a los que vinieron, no se vayan ahí todavía. A decir, entonces pues nos vemos la próxima.